Martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, San Lucas nos presenta a nuestro Señor Jesucristo explicando lo que es el reino de Dios. Más que dándonos una definición de lo que es el reino de Dios que Él, Jesucristo, ha venido a instaurar aquí en la tierra, más bien nos da como una explicación de cómo nace, cómo crece y cómo se difunde en el mundo, entre la gente. Primero, ¿qué cosa es el reino de Dios? Porque nuestro Señor cuando empieza su predicación, su ministerio público, empieza diciendo: conviértanse, hagan penitencia porque ha llegado el reino de Dios. Luego, a lo largo de su ministerio público, nuestro Señor de una y otra manera va hablando del reino de Dios, o reino de los cielos, como lo dice sobre todo San Mateo y los otros evangelistas, Lucas, Marcos, pues hablan del reino de Dios. Y Jesucristo está especialmente presente la instauración del reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es, en primer lugar, Él mismo. Jesucristo mismo es ese reino de Dios, pero también es ese reinado de Dios que quiere instaurar aquí. Dios quiere instaurar su reinado, su señorío entre los humanos, entre nosotros. Ese reino de Dios hay que identificarlo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es el reino de Dios en cuanto cumple la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, los bautizados, hemos sido llamados a formar parte de este reino. Y todo el mundo estamos llamados a formar parte de este reino. Es el nuevo pueblo de Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, el antiguo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pues se pertenecía a ese pueblo efectivamente por la sangre, la raza y también por la fe. Pero se había ido cerrando, se había ido restringiendo. Jesucristo, cuando viene, nos habla del reino de Dios al cual estamos llamados todos, es universal. Y de eso nos va a hablar hoy día San Lucas. Y por eso nos presenta a nuestro Señor primero preguntándose: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Y va a decir nuestro Señor: se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Un grano de mostaza, que por lo visto es la semilla, el grano más pequeño de las hortalizas. Pero cuando crece, se hace ya no solamente una hortaliza, algo pequeño, sino casi un árbol. Así es también el reino de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo. Así es el reino de Dios, está llamado a crecer. Y efectivamente nuestro Señor va a empezar a instaurar ese reino de Dios llamando discípulos. Llama a los apóstoles y después hay discípulos que lo siguen también. Y luego, cuando ya pasan los 3 años y nuestro Señor sufre la pasión, la muerte en la cruz y la resurrección y sube al cielo, viene el Espíritu Santo.
viene el Espíritu Santo y a partir de ahí hay como una explosión de conversiones a este reino de Dios, a la Iglesia Católica. Pero aún todos los comienzos son pequeñísimos. Es ese grano de mostaza que ha empezado así y que poco a poco va a ir creciendo. Hoy día podríamos decir, somos más de 2.000 millones de los 7.000 millones de habitantes de toda la tierra, más de 2.000 millones somos cristianos, creyentes en Jesucristo. Y todo nació como un grano de mostaza. Primero Jesucristo, que nos trae esta fe, sus apóstoles y a partir de ahí todos. Pues así también el cristiano, el bautizado, hemos sido llamados a formar parte de este reino de Dios que es la Iglesia. Y personalmente estamos llamados a crecer en nuestra fe. ¿De qué manera? Pues con la práctica de los sacramentos, con el estudio de nuestra doctrina, con la oración. Y no solamente estamos llamados a crecer personalmente con sacramento, doctrina, oración, sino que también estamos llamados a difundir nuestra fe. Cada uno somos un grano de mostaza que crece y se difunde, que se hace fuerte y se difunde. Después nos dice San Lucas que el Señor va a poner otra comparación, otra parábola. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. El reino de Dios se parece a la levadura. La levadura se mezcla con la masa de harina y la hace crecer. Pero para ello tiene que mezclarse. Podríamos decir que la levadura tiene que desaparecer dentro de la gran masa de harina. Tiene que mezclarse, desaparecer allí. Pero eso es necesario para hacerla crecer, hacer crecer a la harina. El reino de Dios, la Iglesia, está en medio de este mundo. Ya hemos dicho hace un ratito, este mundo de actualmente 7.000 millones de personas. En este mundo de 7.000 millones de personas, de las cuales 2.000 millones somos cristianos, pues el reino de Dios está como la levadura, mezclada en este mundo para llevar la fe, para llevar la esperanza, para llevar honradez, respeto, amor a Dios, amor al prójimo, perdón, trabajo, para erradicar la corrupción. Y esto, el cristiano, el católico, en su ambiente donde se mueve, su familia, su trabajo, que es chofer en ese ambiente, pues ser como la levadura, que la fe crezca entre sus amigos, en este caso, en ese ambiente en el que se mueve, que un cristiano, un católico es político, aunque la política a veces deja mucho que desear, pero sin embargo está llamado en ese ambiente quizá difícil y de repente lleno de corrupción o con corrupción, pues en ese ambiente el cristiano tiene que ser como la levadura. Mezclado en ese ambiente, tiene que hacer crecer la fe, porque seguramente muchos son cristianos católicos y a veces dejan de lado su fe para mantenerse en ese ambiente, en ese nivel, pensando en el nivel de su trabajo, el nivel social, ¿no? Y podríamos ir poniendo todas, que esa autoridad, pues en un nivel provincial o un nivel distrital, pues en ese nivel el cristiano tiene que difundir la fe, tiene que ser levadura.
Cada cristiano está llamado a ser, pues, como la levadura en este mundo, en su familia, en su trabajo. Por lo tanto, este Evangelio es una invitación, como lo hace aquí nuestro Señor, para cada uno de nosotros, especialmente para el cristiano, para el católico, ser grano de mostaza y ser levadura. Que miremos la vida de la Virgen Santísima, una vida como la gran mayoría de las mujeres de su tiempo, de trabajo, vida familiar, vida en su pueblo, vida social, pero en medio de todo eso, con Dios hecho hombre en su casa. En este caso, pues de manera física, de manera, como decimos ahora, presencial, pero también eso lo podemos tener nosotros y por eso le invocamos a la Virgen Santísima, tener esa forma de vida, llevar siempre con nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Lo tenemos en nuestros sagrarios, lo tenemos cada día en la Santa Misa que se celebra en nuestros pueblos. Tenemos a Dios entre nosotros y por eso, con mucha más razón, esa gracia, esa fuerza, esa ayuda para hacer ese grano de mostaza y esa levadura en el mundo que nos ha tocado vivir hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.